Supercrack Estrella presenta. Es la foto de un viajero en el tiempo. En realidad esta imagen que muestra al famoso fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días podría ser una gran confusión, pero lo curioso es la expresión del rostro de todos los presentes como si estuvieran viendo algo por primera vez. ¿Qué se te ocurre que están haciendo? La caja de C.D.S. de Joseph Smith. Una pintura de 1827, muestra a Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sosteniendo lo que parece ser una caja de CD. Como ya sabemos, el disco compacto no fue presentado hasta 1980, lo que llevó a algunos a creer que la pintura mostraba claramente a un viajero del tiempo enseñando un extraño artefacto. Smith procedía de una familia muy religiosa y supersticiosa, donde el metodismo y el presbiterianismo estaban muy presentes y todo lo que tiene que ver con temer a Dios. Su padre era un agricultor y emprendedor arruinado que trasladó una decena de veces a su numerosa familia antes de asentarse en Palmyra, localidad al oeste de Nueva York. Sumida en una larga crisis económica, la nueva República Norteamericana vivía un despertar religioso tras la independencia y la quiebra de los viejos valores. El apocalipsis parecía a la vuelta de la esquina. Como explica Jon Krakauer, en ese clima religioso sobrecargado del todo es posible fue en el que Smith puso en marcha lo que acabaría convirtiéndose en la religión nacional de mayor éxito de Estados Unidos. Un adivino que se hizo profeta. Joseph hijo solo estuvo un puñado de años en la escuela, pero tenía una extraordinaria imaginación y el convencimiento de que no pensaba vivir con las miserias de su padre. Atlético, carismático, sociable, con labia, el joven resultaba atractivo por igual a mujeres y hombres. Habría sido capaz de venderle un bozal a un perro, apunta Krakauer en Obedeceré a Dios Península. Le interesaban los grandes temas religiosos, pero también la magia popular. En esta primera etapa de su vida, destinó muchos esfuerzos en utilizar adivinos y magia negra para encontrar tesoros enterrados. Pero lo que pudo usar Joseph Smith fue a viajeros del tiempo, que lógicamente eran considerados adivinos por conocer el futuro. De esta manera se pudo encontrar la caja que aparece en la pintura antes mencionada. En esta primera etapa de su vida, destinó muchos esfuerzos en utilizar adivinos y magia negra para encontrar tesoros enterrados. Esta búsqueda le llevó hasta Sally Chase, una muchacha que poseía una piedra para mirar y que le ayudó a sentir sus propias visiones. Una de estas le llevó a desenterrar su propia piedra de ver y a ofrecer sus talentos nigromantes a otros buscadores. Su fama traspasó las fronteras de Nueva York, pero ni en un lado ni en otro dio con minas o grandes joyas, como siempre prometía a quien contrataba sus servicios. Sally Chase, una viajera del tiempo con algún tipo de máquina para ver el pasado y el futuro. La piedra vidente de Sally Chase. A principios del siglo XIX, la vidente más notable de Palmyra era Sally Chase, quien afirmaba tener la capacidad de tener visiones y encontrar objetos perdidos utilizando una piedra vidente. En 1819, o posiblemente en 1822, José Smith hijo hizo arreglos para encontrarse con Sally. Ella demostró su habilidad sobrenatural colocando su pequeña piedra verde en un sombrero y describiendo las visiones que tuvo a través de la piedra. Luego, José miró en su piedra y se emocionó porque él también podía tener visiones. Los practicantes de magia popular, como José y su familia, creían que hay una piedra vidente de esta calidad, en algún lugar, para cada uno. En consecuencia, usando la piedra de Sally, José proclamó que podía ver su propia piedra vidente. Y que estaba a 150 millas de distancia enterrado bajo un árbol. En 1827, presumiblemente usando su piedra, Sally y su hermano Willard localizaron con éxito la caja que contenía las planchas de oro, pero una advertencia divina le permitió a Joseph Jr. ir un paso adelante al haber movido las planchas a otro lugar. Esta es la caja que aparece en la pintura. Aunque la ubicación de la piedra de Sally se pierde en la historia, los testigos contemporáneos la describieron como una pequeña piedra o vidrio verdoso. Según los informes, Sally montó su piedra del tamaño de un pulgar en una paleta. En 1826, el joven vidente fue denunciado por ser un impostor y desafiar las leyes que prohibían desenterrar tesoros. Esto le obligó a dejar el oficio de adivinado y a buscar una nueva salida a sus supuestos poderes.
Un ángel llamado Moroni, representante de una civilización cristiana y blanca que vivía siglos antes de que llegara Colón en América, se le presentó como un enviado de Dios y le anunció que en una montaña cercana había enterrado un texto sagrado grabado en planchas de oro desde hace 1400 años. El ángel le mostró la ubicación, pero le pidió que no desenterrara aún las tablillas o intentara lucrarse con ellas. Él no le hizo caso. Al día siguiente fue a buscarlas, tras lo cual, cuando las tenía en sus manos, se esfumaron y se vio lanzado contra el suelo. La codicia había movido su cuerpo y le habían condenado. Moroni, sin embargo, le ordenó que volviera un año después al cerro para recibir nuevas instrucciones. Hasta en 4 ocasiones, el ángel se negó a entregarle las tablas. Usando su piedra de ver, Smith se convenció de que para recibirlas debía acudir casado con una muchacha llamada Emma Ale, cuyo padre se negaba a que su hija se enlazara con un hombre acusado de estafa. Smith convenció a su enamorada de que se escapara con él y fueran juntos al cerro en la fecha señalada. Esta vez sí logró llevarse las tablillas a casa, donde varios testigos juraron haberlas visto. Los textos estaban escritos en una especie de antiguo egipcio, por lo que Moroni le dio unas gafas mágicas y otros objetos para traducirlas, gafas mágicas o un aparato del futuro. Esta vez el fundador de la religión mormona recurrió a una piedra en forma de huevo color chocolate para ir traduciendo el texto con un sombrero colocado boca arriba. Smith fue dictando hasta 116 páginas a un vecino suyo, Martin Harris, que se las mostró a su escéptica mujer. Y entonces ocurrió el desastre, las páginas se perdieron. La tesis predominante es que su mujer la tenía furiosa que Harris se hubiese metido en un disparate como aquel que robó las páginas y las destruyó, señala el autor de Obedeceré a Dios Península. Sin embargo, Moroni volvió a entregarle las planchas para que empezara de cero la traducción. Esta vez el fundador de la religión mormona recurrió a una piedra en forma de huevo color chocolate para ir traduciendo el texto usando un sombrero colocado boca arriba. Él miraba con su piedra dentro del sombrero e iba dictando su contenido. El fundador, linchado. Según la versión oficial de esta iglesia, Harris, cuya esposa se había decidido divorciar tras las chifladuras de su marido, recibió la orden de Dios de enmendar el daño causado en el pasado, pagando la impresión de 5000 ejemplares del nuevo texto sagrado. Para ello, Harris vendió su granja y dejó cualquier esperanza terrenal a un lado. El llamado Libro del Mormón describe la existencia y andar histórico de una civilización cristiana en América que recibió la visita de Cristo después de su resurrección. El libro toma su nombre de Mormón, quien de acuerdo al texto sería uno de los últimos profetas que escribieron en él, alrededor del año 390 después de Cristo. El testamento da a entender que cualquier persona puede escuchar la voz de Dios dándole nuevas instrucciones, lo que dio lugar a una espiral desde entonces de nuevos profetas que han escindido a los mormones en 1000 facciones. ¿Qué significa la palabra Moroni en la Biblia? Moroni fue un mensajero enviado por Dios a José Smith. Moroni le dijo a José que Dios tenía una obra importante para que él realizara. ¿Qué le dijo el ángel Moroni a José Smith? El ángel le dijo que aún no había llegado la hora de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años a partir de esa fecha. José Smith, Historia 1, 53. Vemos en esto el principio de un curso de capacitación y de instrucción cuidadosa que tenía todo que ver con la preparación de un profeta. Depositarios de conocimientos meramente esotéricos y arbitrarios, los mormones, grupo cristiano formado en el año 1830, siguen dando de qué hablar en los círculos cognoscitivos mundiales con respecto a sus revelaciones y conjunto de leyes vitales y de profecía. Actualmente constituyen una comunidad de más de 10 millones y cuentan con lugares de culto ordinarios denominados capillas. Allí tienen lugar los oficios religiosos básicos muy afines a los de cualquier otra iglesia. Sin embargo, a diferencia de otras religiones cristianas, estos guardianes del conocimiento divino poseen algunos de los libros más esotéricos a los que la humanidad ha tenido la oportunidad de acceder, ya que fueron en su tiempo escritos y revelados a un mensajero y patriarca, pero humilde campesino como en su momento lo fue Joseph Smith, José Smith, quien en 1844, cuando huía de la partida que quería lincharlo, en canoa y a través del río Illinois, alguien le comunicó a este que entre los miembros de la iglesia por él fundada algunos le acusaban de abandonar el rebaño a los lobos. El profeta se separó de sus compañeros de fuga, entre quienes estaban Hiram Smith, su hermano y patriarca de la iglesia, y oró en busca de respuesta. Entonces recibió su última revelación conocida, en pocas palabras que si regresaba a Cartago sería asesinado, pero que él volvería porque Dios le invitaba a asumir el testimonio de sangre característico de los profetas verdaderos.
En la primavera de 1820, José Smith se retiró a un bosque cerca a la casa para orar y pedir a Dios la sabiduría. Él dice, apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que completamente me dominó y se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Por un tiempo me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo. Precisamente en este momento de tan gran alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos personajes en el aire arriba de mí, cuyo brillo y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchale. Estos bien podían ser viajeros del tiempo en su máquina del tiempo. En ese año 1820, la colosal estatua yacente de Ramsés II en Memphis, la capital del reino antiguo de Egipto. Mientras trabajaba comisionado por el cónsul británico Henry Salt, el explorador italiano Giovanni Battista Caviglia descubrió, en 1820, mientras inspeccionaba las ruinas de la antigua Memphis, la gigantesca estatua de uno de los faraones más importantes de Egipto. Sin duda esto movilizó a los viajeros del tiempo, esa era la señal, encontrar esta colosal estatua yacente de Ramsés II como el primer sello Apocalipsis. Los viajeros del tiempo contactan con José Smith después de este descubrimiento. ¿Cuál es el primer sello del Apocalipsis? Apocalipsis 6, 7, los símbolos de los 6 sellos. Cuando se abrió el primer sello, Juan vio a un hombre que llevaba una corona y que montaba un caballo blanco y conquistaba. En 1820 fue descubierta la Antártida, la tierra donde fueron encerrados los ángeles caídos, el despertar de estos ángeles, clave del primer sello. Pregunté a los personajes que estaban en la luz, cuál de todas las sectas era la verdadera, y a cuál debería unirme. Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Unos cuantos días después de haber tenido esta visión, José encontró un ministro metodista y le relató la visión que había tenido. El ministro se burló de él y dijo que no había tales cosas como visiones y revelaciones en estos días, que todo eso había cesado con los apóstoles. José Smith seguía en sus ocupaciones comunes de la vida, encontrando toda clase de tentación, y mostró la debilidad de un joven, cayendo en error. En consecuencia de estas cosas, se sintió condenado por sus debilidades e imperfecciones. Continuamente él sufrió una severa persecución en las manos de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos, por motivo de haber seguido afirmando que él había visto una visión. José Smith relata, en la noche del 21 de septiembre, 1823, después de haberme retirado a mi cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias. Y también una manifestación, para saber de mi condición y posición ante él. Ya habían pasado 3 años y él quería saber si todavía la promesa de la restauración existía. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, y que siguió aumentándose hasta que el cuarto quedó más iluminado que al mediodía. Cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Que Dios tenía una obra para mí, y que mi nombre se tendría por bien o mal entre todas las naciones, tribus y lenguas. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre planchas de oro. Empezó a repetir las profecías del Antiguo Testamento. El ángel le dijo que las profecías en Malaquías capítulos 3 y 4, Isaías capítulo 11, y Joel capítulo 2, versos 28, 32, estaban por cumplirse. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se desplegó en mi mente la visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas. Moroni apareció 3 veces en la misma noche, repitiendo las mismas profecías cada vez, y al terminarlas, cantó el gallo y toda la noche había pasado en estas 3 visitaciones. El día siguiente, José se fue a trabajar con su padre, y por haber tenido las experiencias con Moroni, sus fuerzas se habían acabado. Su padre lo mandó para la casa, y al intentar cruzar la cerca, él cayó desmayado. El ángel Moroni de nuevo le apareció a él, y repitió todo lo que había dicho la noche antes. El ángel lo mandó a hablar a su padre acerca de lo que había recibido. José regresó a su padre y su padre respondió que era de Dios, y le dijo que fuera e hiciera lo que el mensajero le había mandado. José en este día, el 22 de septiembre, se fue al cerro Cumora, el cual el ángel Moroni lo había mostrado en visión la noche antes. Allí halló depositado, cerca de la aldea de Manchester, Estados Unidos, una caja de piedra, la cual contenía las planchas de la historia del libro de Mormón. El ángel le dijo que no podía sacarlas, no hasta los 4 años.
y esta misma fecha él necesitaría regresar a este cerro cada año a hablar con el ángel. Cada año en estas entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concerniente a lo que el Señor iba a hacer, y cómo y en qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Es claro que un joven de 17 años no estaba listo por tanta responsabilidad. En los años siguientes, José se fue a trabajar en una mina de plata por un señor Estoal en Armondy, Pensilvania, Estados Unidos. Allí, le dio hospedaje y encontró a su hija, Emma. Ellos empezaron un noviazgo y el 18 de enero, 1827, se casaron. Pequeño cerro ubicado en la zona occidental del estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Fue allí donde un profeta antiguo llamado Moroni escondió las planchas de oro que contenían algunos de los registros de las naciones nefita y jaredita. En 1827 el ángel Moroni, un ser resucitado, indicó a José Smith que fuera a ese cerro y sacara esas planchas y tradujera una porción de ellas. A la traducción se le conoce con el nombre del Libro de Mormón. Después de la boda, ellos se trasladaron a la finca del padre de José Smith donde trabajaba en el verano. José comparte cómo recibió esta advertencia del ángel, que yo sería responsable de ellas, que si permitía que se extraviaran por algún descuido, sería destruido, y el mensajero viniera por ellas. Con las planchas recibió también el Urim y Tumim y el pectoral. El propósito de ellos es para poder traducir del lenguaje original del Libro de Mormón, Egipto reformado, al inglés. Es muy interesante que José menciona el Urim y Tumim, los cuales son dos piedras a especie de cataplejo mágico que usaba el sacerdocio en los tiempos antiguos en la Biblia. José no escribió la historia. La historia ya existía, grabada en estas planchas que contenían la historia de origen judío, que había vivido en América precolombina entre los años 1200 a.C. a 400 después de Cristo. Él solamente fue el traductor. Debido a la persecución que recibieron cuando vivían con el padre de José Smith, ellos se trasladaron de vuelta a Armondy, Pensilvania a vivir otra vez con el suegro. Cuando ellos estaban preparándose para salir, encontraron un hombre por nombre de Martin Harris, quien les dio $50. Con esta ayuda, ellos podían mudarse. Martin Harris luego llegó a Armondy en abril de 1828, para ayudar a escribir la traducción como salió las palabras de la boca de José. Después de traducir un poco, Martin llevó copias de las caracteres de las planchas, con su traducción a un doctor de nombre Anton. El profesor hizo una certificación de la validez de las caracteres y la traducción. Sin embargo, al preguntar de dónde vinieron estas caracteres, Martín le dijo, a través de un ángel. El profesor pidió a verlas, y Martín le dijo que las planchas fueron selladas, y él no podía leerlas. El resultado de la traducción de esas planchas sería hecho público en el Libro Mormón. Algunos de estos símbolos, si no es que la mayoría, han sido transmitidos a la humanidad a través de cientos de siglos bajo nombres de filosofías diferentes, credos, grupos e inclusive de una forma personal a algunos de los llamados contactados extraterrestres, en los que se describen los procesos misteriosos que conllevaron a la creación de la actual humanidad, interviniendo para ello entidades no humanas en un pasado increíblemente remoto vestidos de dioses, ángeles, devas, etc. Sin embargo, existe siempre un margen de interpretación propio de la limitación humana. Granja de la familia de José Smith. En buena medida esta información recogida en el libro contiene la clave de la sujeción simbólica, por el color blanco y el prejuicio racial de la cultura anglosajona donde se formó este profeta. Sin embargo, esto no quiere decir que el documento no es plagado de información valiosa que requiere una escrupulosa revisión por parte de los estudiosos en el tema de la revelación de la jerarquía espiritual. Los mormones admitidos en los templos, un porcentaje minoritario de esta comunidad religiosa, visten de blanco de la cabeza a los pies, son vestiduras sagradas que incluyen la ropa interior. Sería malicioso atribuir a los ingenuos prejuicios raciales de Smith una ideología racista, sobre la base de ignorar el contexto histórico. Si el hombre no recuerda esta existencia anterior es porque al nacer se tiende un velo de conciencia que nos impide ver la realidad de esta, recordante de aquel velo de Isis que llamaban los egipcios. En el caso del Espíritu Santo estamos, según esta doctrina, ante un ser que alcanzó tal grado de perfección que no tuvo necesidad de descender al plano encarnativo para evolucionar. El sentido de encarnar en un cuerpo mortal obedece a la misma evolución de los espíritus que así acceden a la experiencia de la materialidad concreta y sensible de nuestro mundo. El ser al que llamamos Dios, según Smith, no es de naturaleza distinta a la nuestra, sino un espíritu que alcanzó la divinización y se convirtió en el creador de nuestro universo, a imagen de lo que ocurrirá con los humanos que alcancen la condición divina.
Esto naturalmente supone un politeísmo manifiesto, no solo Elohim, Jehová y el Espíritu Santo son tres dioses independientes, aunque unidos con el propósito de crear nuestro mundo humano, sino que Dios Padre mismo tuvo que tener su propio Dios creador en el universo en el cual él tuvo su experiencia como hombre. Para Smith además, Dios no crea el universo de la nada, como sostiene la Iglesia Católica, sino que organiza la materia ya existente y coeterna con los espíritus. Por otra parte, todo en la creación es material. Este profeta llega a acunar el término materia espiritual para enfatizar que aquello que llamamos espíritu no es un ser inmaterial, sino simplemente un ser constituido por una materia desconocida en nuestro universo. Este cuerpo de materia espiritual es concebido como más sutil y responde a un concepto próximo al de cuerpo astral, en tanto su condición divina e inmortal evoca la antigua doctrina egipcia del Ka, como forma e identidad ínfima que anima al ser, diferenciada de su alma personal mortal o Ba. En este sentido, Smith coincide con muchas tradiciones derivadas de la gnosis y el dualismo que impregnó el cristianismo primitivo, más tarde declarado herético. Pero él no era dualista, más bien era un materialista irreductible, que llega a considerar diabólico cualquier desmerecimiento de la materia, desde la concepción del cuerpo como pecaminoso a la idea de un espíritu inmaterial, o la oposición entre una realidad ilusoria con respecto al espíritu. El cuerpo material es para el cuerpo del espíritu, que como vimos es también material. Rechaza incluso la doctrina clásica del pecado original y propone en su lugar una transgresión normal. Entre los títulos de este herético personaje están: comparación de la simbología descifrada por José Smith con otras culturas como la egipcia, palabras de sabiduría, doctrinas y convenios, el libro mormón y la perla del gran precio. Algunos de sus postulados son, por ejemplo, el hecho de no comer carne excepto en situaciones de hambre o mucho frío, no consumir el tabaco o el alcohol. Se sostiene en función de la revelación que los animales tienen alma, en su concepción existe el universo viviente en el cual también los planetas y las estrellas tienen espíritu, que coincide con la vieja doctrina del animas mundi. El hecho principal es que en la actualidad los mormones se han distanciado profundamente de las enseñanzas originales del fundador de su congregación, el cual admitía cierta tolerancia con respecto a ciertos preceptos y leyes que el mismo Smith admitía como algo meramente superficial como para ser tomado en cuenta seriamente. Esto revela el nivel de fanatismo algunas veces casi desmedido engendrado con el paso de las décadas. El ángel Moroni se apareció a Smith en su habitación en varias ocasiones, inclusive en presencia de dos testigos, revelando a Smith una serie de elementos mágicos, entre ellos destacando el Urim y el Tumim. Otros de ellos descritos en el libro mormón son, por ejemplo, la liajona, una esfera que contiene una brújula y en cuya superficie Dios mismo permite ver los signos que orientan a los fieles y les permite conocer su voluntad. Otros elementos a modo indirecto son las palabras de poder y de ocultismo, las frases que enseñan el lenguaje adámico en el templo. El mismo Joseph Smith declaró en su momento que muchos de estos elementos presentaban muchas similitudes con otros utilizados en la masonería clásica, no obstante existen diferencias fundamentales en la interpretación de estos. Sin embargo, hay coincidencias importantes con la corriente mistérica helenística y la tradición cristiana herética en el sentido de concebir a los dioses como superhombres divinizados y también como seres macrocósmicos completos, muy parecido a la gnosis pagana. Smith, como otros místicos e iniciados, recoge la tradición egipcia que asocia el origen del hombre con las estrellas y las identifica así con seres sobrenaturales. El Dios que se le revela corresponde y encaja con el modelo de ángel custodio y de yo superior del esoterismo gnóstico. El concepto creacionista de los mormones es la clave de sus doctrinas. El ser espiritual, coeterno con Dios, progresa en un proceso de crecimiento infinito. Al morir el espíritu pasa a un mundo de espíritus similar al nuestro. En este reino intermedio hay por supuesto mormones predicando la verdad e invitando a convertirse a todos los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en vida. Este mundo es, como vimos, también material, aunque su constitución nos sea desconocida. Después del final de los tiempos y la segunda venida de Jesucristo a la tierra y del milenio se produce la resurrección de todos los muertos y el juicio final según el mismo esquema clásico de tantas iglesias cristianas. Para los mormones, según el juicio de cada uno y considerando que cada uno es juzgado en función de su propia ley, el hombre puede acceder a tres de glorias diferentes. La gloria superior o celestial está reservada a los miembros de la iglesia verdadera que han sido fieles a la ley que se les ha dado. Solo desde esta gloria superior es posible convertirse en un dios.
La segunda gloria llamada celestial es el destino de todos los hombres honestos que han vivido de acuerdo con su propia ley, conciencia, y la tercera gloria llamada terrenal, está reservada a los impíos, criminales y malvados. Pero es también un cielo dado que según Smith, si al hombre le fuera permitido ver la dicha que corresponde al nivel más bajo de esta tercera gloria, infinitamente mayor que la mayor dicha imaginable de la tierra, creería que es el cielo y querría saber qué debe hacer para ganar semejante estado. En las tres glorias se progresa eternamente, no hay por lo tanto infierno ni tampoco un lugar como el purgatorio. El infierno para los mormones solo atañe a las huestes de Satán, y significativamente su horror consiste en que estos seres, llamados hijos de perdición, carecen de cuerpo material. Esto es muy interesante. Existen varias partes en las traducciones del libro de Abraham y Moisés de José Smith, que contienen detalles sobre Abraham y el profeta Enoc que simplemente no estuvieron disponibles, al menos en inglés, en la época de José. Los manuscritos del Apocalipsis, o el Testamento, de Abraham y varios escritos enoquistas, que corroboran lo que José Smith escribió de ellos han aparecido desde la época del profeta. Veamos algunos ejemplos. Desviar un río de su curso se menciona en el libro de Moisés en referencia a Enoc y los manuscritos enoquistas, que se descubrieron después de que se escribiera el libro de Moisés. En ninguna otra parte, un río se desvía de su curso a través del poder divino. El libro de Moisés menciona el nombre de Mahija y, extrañamente, la variación Mauja. La Biblia solo menciona Mahija. Más tarde, la literatura enoquista menciona Mahija y Mauja. Enoc se relaciona con los libros del recuerdo tanto en el libro de Moisés como en la literatura enoquista posterior, pero con ninguna otra parte. En los capítulos de Enoc del libro de Moisés, Dios llora. En la literatura enoquista posterior, Dios también llora. Algunos críticos indican que José solo fue un adivino con suerte, o que de alguna manera tuvo acceso a algún tipo de literatura oscura y rara que le dio cada una de estas ideas. La evidencia que indica la última opción es deprimente y la idea de que José tuvo suerte es tan increíble para mí como la veracidad del llamamiento profético de José Smith para los críticos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.